Comencemos. Les voy a presentar al profesor David, un personaje de aquellos. Les voy a contar la historia porque yo lo conocí cuando estaba con la selección y tenía concentraciones, por ejemplo, en Rosario, y me aparecía un hombre con mocasines, jean y la libretita abajo del brazo, al lado de la cancha, y se quedaba mirando ahí un tiempo y después desaparecía. Iba, qué sé yo, a San Jerónimo y aparecía el mismo hombre con los zapatitos, el jean, la libretita bajo el brazo y se quedó. Tenía en ese momento, los asistentes míos eran rosarinos. Les preguntaron si hicieron los giles. No, yo no lo conozco, no lo conozco. Un día, no sé en dónde estaba tampoco, lo encaré. Le digo, discúlpeme, usted no, y bueno, me explica que era el entrenador, que era de acá, que venía a ver si no le molestaba, me dijo muy educadamente. Le digo, no, no me molesta. Entonces, lo que sí, dejé la libretita y me empieza a pasar pelotas. Y ahí empezamos a charlar con el chino, entablamos una amistad y lo incorporamos, por suerte, a el staff de la selección. Estuvo conmigo, hicimos dos sudamericanos, ¿no? Menores. Sí. Y yo tuve la suerte de conocerlo y saber la capacidad de persona que es. Y es muy bueno que ustedes escuchen un ratito los conocimientos que tiene. Eh, Tiene muchísimos más años de vóley que yo, no porque tenga más años, ¿no? Sino porque fue jugador. Al ser jugador empezó a entrenar mucho antes que yo y tuvo dentro de la provincia de Santa Fe un camino muy largo de desarrollo de selecciones, de equipos, dirigió varones y mujeres, así que tiene un amplio conocimiento. Y como nosotros, la idea de estas reuniones es intentar abrir el espectro de nuestro conocimiento, superar fronteras y no saber que solamente las ligas de acá y la Federación Metropolitana existen, sino que existen otras cosas, lo invité para que nos hable de su Santa Fe querido. Él vive en Galvez, una localidad enorme de como, ¿cuántos habitantes tenemos ahí en Galvez? 23.000. 23.000, hay 29.929 que lo conocen al chino. O sea, si vos vas por Galvez y decís, el chino, te llevan a la casa del chino, así que no hay ningún problema. Y en Santa Fe debe haber el 80% conoce quién es el chino. Tipo vinculado con la provincia, no solo deportivamente, pero bueno, tiene una cantidad de virtudes. Primero, es buena persona, que es fundamental, y segundo, es un profesional de aquellos. Así que bueno, vamos a dejar que se presente. Yo hice una pequeña introducción. Vamos a dejar que él se presente y después vamos a hacerle las preguntas pertinentes. Todo tuyo, Chino. Bueno, gracias por las palabras. La peor parte ya pasó, que es la presentación, que es lo que menos me gusta. Mm. Pero bueno, es difícil cuando se habla de uno. No me gusta, a mí no me gusta. Igual creo me quedo con lo que decís, lo de buena persona es lo principal, me parece, y sobre todo en los docentes. Somos los que tenemos que generar conciencias, más allá de los aprendizajes, y a partir de ahí creo que se desarrolla nuestra tarea. Y sí, con el vóley hace muchísimos años, en el año 74, en la escuela secundaria me crucé con un docente que enseñaba vóley, a excepción de todos los docentes que había tenido previamente y de los que había en la ciudad, pero era una persona venida de afuera.
Norberto Larcón, un entrenador de natación y de vóley. Después, en el año 77, él fue a Rosario, hizo una carrera muy buena como entrenador, bueno, ahora hace muchos cursos, congresos, demás. Me encontré con un deporte que me apasionó, y en el año 75, en el invierno, este profe me lleva a Rosario a ver, dice, ¿me acompañás? Dice, pues tengo que ir a Rosario. Bueno, voy, y me lleva al club provincial, donde estaba la selección argentina del coreano Song, entrenando, y daba un curso para todos los entrenadores de la Argentina, con todos los jugadores de la selección argentina de ese momento. Y bueno, me llevó todos los días en una Mi 8, íbamos a 60 por la ruta, a Rosario, todos los días de lunes a viernes. Bueno, ahí aprendí lo que era el voleibol, cómo se entrenaba. Yo me quedaba en un costado, escuchaba, miraba, y la verdad me apasionó, y bueno, ya ahí descubrí que iba a estudiar educación física y que quería enseñar el voleibol, más allá de haber jugado mucho tiempo. Y bueno, en el año, cuando me recibí de profe, volví a Galvez, me recibí en Rosario, y en Galvez Galvez era un club que hacía del año 70, que hacía vóley en Jorge Newbery, y en el 82, cuando yo llego, era un club que estaba, digamos, jugando en el oeste santafesino partidos amistosos, por ahí en Santa Fe, pero solamente partidos amistosos, y a partir de ahí entramos a hacer un desarrollo, que creo que en el interior del país es la parte más importante que tiene, de jugadores principalmente, o sea, de cantidad de jugadores, y buscar calidad en cuanto a la técnica, en cuanto a la táctica, las estrategias y demás. Y con un grupo muy grande de jugadores, teníamos 3 equipos jugando en Santafesina, por categoría, en sub-14, sub-16, sub-18, o sea, eran más o menos 30 jugadores por categoría, y bueno, logramos estar en buenos lugares, pero lo principal no era, para mí el objetivo no era lograr resultados deportivos como club para explotar, digamos, a Galvez como ciudad del vóley, sino buscaba que los jugadores se desarrollaran, llegaran a ciertos niveles, y bueno, en eso creo que tuvimos buenos resultados. Bueno, después de varios años participamos en ligas nacionales, jugando contra todos los clubes del país. Y desde el 82 que yo empecé, íbamos 2 y hasta 3 veces a Buenos Aires todos los años a competir con equipos como Ferro, Italiano, Obras, Banade, bueno, más adelante Club de Amigos. Y eso era, con todos los jugadores que yo de ese momento que hablo, lo más lindo que tienen del deporte. Haber conocido lugares, haber competido con gente de otras provincias, y haberse hecho amigo de gente de otras provincias, o sea, de personas de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba. Y yo creo que ese es el fin del deporte, ¿no? Más allá del resultado deportivo. Bueno, fuiste compañero del profesorado de uno que aprendió de vos y que tuvo éxito en su carrera, ¿no? No, al revés. Sí. Contale quién fue tu compañero de profesorado. No, hay varios. Estudié en Rosario, me recibí junto con Marcelo Bielsa. Somos amigos gracias a que es una gran persona, principalmente, lo que decía al principio. Para que También nos recibimos con... ¿Cómo? No, nombras a veces me paro, para que me paro. Para que me paro. Para que me paro. No entiendo lo que dice. No, Gustavo dice que hablaste de Bielsa, esperá que me paro. Claro. Lero, Bueno, para mí es un orgullo porque además de lo que él es como entrenador, como
la docencia que hace a través del fútbol, que es en un lugar, un ámbito muy complicado, es buena persona. Así que también me recibí con otros más que son para mí, digamos, un orgullo. El gallego Ruiz, Jorge Ruiz, fue preparador físico de los Pumas en el Mundial de Francia, que fue el mejor resultado en un Mundial de los Pumas. El Lolo Veracio, que es el dueño de Sonder, que fue jugador de selección argentina de vóley. La verdad fue una camada muy buena, y yo. Sí. Nada, bien. Bueno, estos niños no entienden muy bien cómo, o sea, todavía van a salir dentro de un tiempito a los gimnasios a hacer sus experiencias, pero Santa Fe es una escuela de vóley muy interesante, sobre todo el cordón que hay cerca de tu barrio. Explícales un poquito cómo se maneja el vóley y la importancia y la característica que tiene el vóley santafesino. Sí, primero hay que decir que en la Argentina hay una zona que es la del centro del país, que tiene muchos talentos. Si vos ves el fútbol, el básquet, el vóley, el handball, la mayoría de los jugadores que forman seleccionados salen de este centro, desde Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe. Después hay algunos en otros lugares, pero digamos lo que se llama la pampa húmeda, creo que por diversas causas, digamos que da lugar a la salida de tantos jugadores y deportistas. En Galvez, si bien ha habido jugadores en distintos deportes, de acá nació y estudió y se crió como jugador de básquet el Chapu Nocioni. O sea, jugadores que salen porque son talentosos. Después se encuentran en un club donde les enseñan ciertas cosas, se encuentran con un entrenador que les da sobre todo la pasión sobre el deporte y cómo entrenarse, y eso hace que lleguen a donde llegan. Santa Fe, bueno, hay que decir que el vóley en la Argentina empezó de nuevo cuando llegó el Coreano Song, en los años 80, 76 llegó. Pero el mejor rendimiento argentino fue desde esa época. En el 82 salió tercero en el Mundial. Y antes de eso había excelentes jugadores, muy buenos clubes en competencia, digamos, a nivel nacional y hasta internacional, pero eso no se trasladaba a las selecciones. Por ejemplo, el Provincial de Rosario en el año 70-71 fue el Sudamericano de Clubes, es el primer equipo de Santa Fe que participa. Después, regatas en mujeres, en el femenino, también llega al Sudamericano en el 77, y en el 78 y 79 vuelve a ir regatas, pero en varones. Eso cuando eran los antiguos sudamericanos, porque ahora están las ligas nacionales y de ahí participan equipos y demás. Pero antes, cuando eran los sudamericanos de clubes, ha habido esa participación. Y si vos ves los demás clubes, estaba Geva de Buenos Aires, en el femenino y masculino, del 70 al 80 era el equipo top. Después apareció Ferro, en los 80. Bueno, y solamente creo, bueno, jugaron, digamos, estos sudamericanos, y Geva había salido campeón en femenino 2 veces, y en masculino Geva, en los 70 y 75 por allá, y en el 80 y pico Ferro salió campeón en varones. Bueno, después UPCN, Bolívar, todos los clubes que conocemos ahora, pero los antiguos clubes se formaban, tenían camadas de jugadores de muy buen nivel y jugaban. Y de ahí salieron las selecciones, la selección que armó el Coreano Song, con jugadores de Regata Santa Fe, jugadores de Rosario, de Normal 3 de Rosario, jugadores de Buenos Aires. Y entonces ahí empezó el desarrollo grande, creo que, del vóley de la Argentina. Y Santa Fe era jugadores ha dado jugadores como García, Puccinelli, Aleu, Cuminetti, Álvarez, de Federico, montones de jugadores varones
y montones de jugadoras mujeres, Costa Grande, Brusa, bueno, ahora actualmente Que no disfrutamos de la selección. El último talento femenino para mí del vóley es la armadora Vicky Mayer. Hay muchísimas cantidades de jugadores que va dando Santa Fe a través de sus clubes. Santa Fe tiene una competencia muy fuerte, con muchísimos clubes en el femenino en inferiores. Hay, por ejemplo, en Rosario hay hasta 5 niveles, y hay 8 o 10 equipos por nivel. Ya hay una cantidad enorme de mujeres jugando al vóley, y en varones hay menor cantidad de equipos, pero hay muy buena calidad. Lo que diferencia esto en varones y mujeres en la cantidad son las escuelas y los clubes. En las escuelas se enseña mucho el vóley, y en los clubes el desarrollo en el interior y en la mayoría de las escuelas y de los clubes de Capital y de Capital Santa Fe, digo, y de Rosario, en el femenino hay solo vóley, y en algunos clubes puede haber deporte de conjunto, hablo, dejo afuera los deportes individuales, algo de hockey, o en algunos clubes, en Rosario sobre todo, sí hay más, pero en el resto no. En vez en masculino tenés el fútbol, tenés el vóley y tenés el básquet. De esos 3 deportes, el vóley es el tercero en cantidad de jugadores varones. Seguramente, bueno, el fútbol es el primero y básquet es el segundo. Entonces decía que desde el 82 Argentina empezó a competir a nivel varones, a nivel internacional, y eso hizo que levantara el nivel cada lugar de la Argentina, porque competir con los equipos de Buenos Aires te hacía llegar al mayor nivel. Y eso, para nosotros, los equipos del interior, es muy bueno, porque ahora hay mucha competencia, pero cuando yo empezaba había un torneo oficial, que eran 8 clubes, y jugabas la famosa tira, en varones y en mujeres, o sea que había 5 partidos de varones, 5 partidos de mujeres, salía a las 8 de la mañana, volvía a las 6 de la tarde, jugando cada uno un solo partido. Hoy cambió, hoy se hacen Grand Prix, se juega, se van los 6, 7, 8 clubes que hay en cada categoría. Por ejemplo, sub-13 y sub-14 van a jugar hoy a un solo club, 8 equipos, y se juega un torneo. La semana que viene van sub-16. La próxima van sub-18, y así van cambiando. Entonces, en un solo día vos jugás 5 partidos. Y eso hace que mejore la cantidad de competencia y mejore el nivel, por supuesto. En primera división se juega distinto, se juega un solo partido por jornada, así que es el que menor cantidad de competencia tiene. Lo que sí tiene mucha competencia también son los torneos abiertos. En Santa Fe hay muchísimos, y bueno, se va a otras provincias. Sobre todo en sub-13 debe haber fácil en la provincia, y debe haber 12, 14 o 15 torneos en sub-13, en sub-14 igual. A medida que van subiendo las edades, va disminuyendo la cantidad. Y en varones hay un poco menos, porque el femenino, como también tiene hay una cuestión económica de recaudar fondos para poder viajar y competir, es mucho mejor hacer un torneo de mujeres, de muchísimos equipos, que de varones, que podés tener 10, 12, 14 equipos. Había. Bueno. Contame, vos dijiste argentino de San Carlos, ¿sí? Así es. Tuve la suerte de dirigir un muy buen equipo. Con la contra del equipo de Chefa. Que en un lugar tan chico, tener 2 equipos tan fuertes, ¿cómo lo vivís eso? Bueno, primero hay que decir que San Carlos Centro es en el vóley es una ciudad atípica. Ahí el 80% de las chicas juegan al vóley, y
y juegan a muy alto nivel. Mm. Tienen la suerte de tenerlo a Mario Palacio, al Chefa, que hace del año 72 creo que está ahí, y ha generado del vóley de San Carlos un lugar de referencia a nivel nacional. Ha sacado muchísimas jugadoras que han pasado por la selección argentina y han ido a jugar a Italia, desde la Chichi Fisore, que era la primera ya por los años 70, Lucía Gaido, bueno, la sobrina Gaido que jugó en selección argentina hace poco, bueno, ahora está Antonella Fortuna, una chica que es de acá de Hessler, una ciudad que está entre San Carlos y Galvez, que estamos a 35 kilómetros. Brusa, que ahora está jugando, bueno, ahora no, pero estuvo jugando en Italia hasta el año pasado. Natalia. Muchísimas jugadoras que han pasado por la selección y por jugar en el exterior. Y además no solamente ha tenido equipos muy buenos de mujeres, que ha salido campeón argentino, sino que ha tenido en San Carlos también muy buen vóley masculino en una época. Se dedicaba a las dos ramas y la verdad eran muy buenos equipos. Y bueno, en el 2012 me fueron a ver si yo podía dirigir, yo me había quedado sin entrenador. Fui, me quedé 3 años y medio, fui por 3 meses, me quedé 3 años y medio. Y el clásico ahí digo que es una ciudad diferente porque es un Boca River. No hay lugar que yo haya visto que haya tanto fanatismo por el vóley como en San Carlos. Y el fanatismo de clubes. Es más, está el fanatismo que en fútbol juegan en distintas ligas para no enfrentarse. Porque se pusieron de acuerdo porque cuando se enfrentaban había problemas en la ciudad. Entonces no había, entonces decidieron jugar en distintas ligas. Ahora se juega la Copa Santa Fe y hace 2 años creo se enfrentaron en un cruce de la Copa. Y se llenaron las 2 canchas y se vivió un clima muy lindo, o sea, no hubo problema y eso le hace bien. Y en el vóley pasa igual. Fue el primer día que fui a dirigir un clásico, nos tocó de visitante, llegamos al club y cuando empezó el partido nos puteaban como si fuera una cancha de fútbol. Y la verdad yo no lo había vivido nunca. Escúchame, Chino, vos decís de visitante, ¿cuántas cuadras son de visitante? ¿Qué diferencia hay? Fuimos caminando, Ah, 3 cuadras y media. 3 cuadras y Fuimos media, caminando, de un club al otro. 3 cuadras y media. Fuimos caminando porque, bueno, las chicas tenían la costumbre de ir directamente y se encontraban en el club allá. Y yo no, en el club, hicimos una previa charla en el bar ahí del club, y después nos fuimos caminando todos juntos. Como me parecía que era bueno para encarar ese partido que para mí era el primero. Entonces quería ver cómo reaccionaban las chicas. Y realmente nosotros teníamos, para mí, un mejor equipo, y el nivel de nervios de la jugadora, el nivel de ansiedad, el nivel de depresión que tenían, hizo que el partido fuera un 3-2 muy parejo, que logramos zafar al final, pero porque eran mucho más, hay que decirlo, las chicas la mayoría de las jugadoras de Central eran sub-18, había algunas mayores, eran 3 o 4 jugadoras mayores, pero nosotros éramos todos jugadores de equipo de primera, las 6 titulares eran jugadores de primera. Igual la presión era tan grande por querer ganar, que se autopresionaban, digamos, no había presión externa, porque de nosotros, de mi parte, no la había. Sí sé que del entorno de cada una de las jugadoras sí, porque en cada familia le decían no podés perder. Entonces, bueno, así se vivía el clásico ahí. Muy lindo. Y encima tenías a la Cabra, que había jugado en San Carlos. Había jugado en Central, es la que más ligaba algunas palabras de Ah, cariño. y se ponía un poco nerviosa. Bueno, Ella tranquila, ella tranquila. bueno, vamos a intentar ahora que ustedes formen parte de todo esto y empiecen a hacer las preguntas pertinentes, lo que se les ocurra, que quieran preguntar. Yo, cuando era muy chiquito, fui a algún abierto ahí al club provincial y
vivía el vóley. Lo mejor que tenía los abiertos esos eran las charlas de café, donde te juntabas con 15 entrenadores y intercambiabas opiniones, aprendías y eh, había gente de mucha experiencia, entonces lo más importante era ir a escuchar esas charlas donde uno se traía una libreta llena de cosas importantes para poner en práctica después en el entrenamiento. Bueno, tenemos una pampeana acá, Chino, esa Pocahontas que está fuera del balcón, es de La Pampa, que la trajo también San Lorenzo para jugar acá, así que es una jugadora interesante. Pasó por Morón, también tuvo sus problemas, su bajón en el rendimiento, pero tenemos un colombiano, tenemos un descendiente de orientales que tiene toda una trayectoria como líbero, así que ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Puede levantar la manito y generar. Dani, dale, sos el primero. ¿Se escucha? Sí, sí. Genial. No, mi pregunta era relacionado a los jugadores del interior. ¿Se nota mucho la diferencia en jugadores del interior con la gente de capital? Muchas veces hablando con profesores relacionados al ámbito educativo, hablaba mucho sobre el sedentarismo en los niños de ahora, en las generaciones que vienen ahora. ¿Hay alguna implicancia relacionada a jugadores del interior, la diferencia con los jugadores de capital? Esa es la pregunta. Hay dos lugares de donde tomar, digamos, esta pregunta. La primera, la organización deportiva que hay en distintos lugares. Sí. Yo creo que la primera organización deportiva que hay, entre comillas, porque no es el objetivo, pero es en la escuela. Y acá en la provincia de Santa Fe, en la mayoría de las escuelas se enseña vóley desde cuarto a séptimo, Claro. digamos como deporte el 4 contra 4, el 3 contra 3, que es el deporte, digamos, donde más se hace foco en las escuelas. Y en los clubes, en femenino, que la pregunta va dirigida al femenino, no hay otro deporte, no hay competencia deportiva, por ejemplo, en hockey. Hay una escuelita de hockey, por ejemplo, acá en Galvez, que la baja la Federación de Hockey. Y no tienen dónde competir. Entonces, al no tener dónde jugar, dónde competir, la única ciudad que hace cerca es San Carlos y después Santa Fe. Y es tan caro el deporte, porque entre los equipos que tienen que tener, los palos, los viajes y demás, que realmente los clubes no... Acá se hizo un par de años, pero después se dejó. Y el vóley es lo más barato, digamos, entre comillas, para llevar adelante. Eso en cuanto a la organización que puede tener una institución. En cuanto al sedentarismo, en Galvez, en Santa Fe, en todos lados debe ser el mismo porcentaje. Acá no hay gran cantidad de chicos haciendo deporte. Hacen la actividad deportiva de la escuela, después hacen actividades extraprogramáticas como ir al liceo, ir a inglés y demás, pero deportivamente no hay gran cantidad. Y contra eso es una pelea permanente de los profesores de los clubes, de los entrenadores de los clubes, de ir a captar a las escuelas. Es un trabajo que se hace, pero hay mucho sedentarismo. Hoy lo que se hace mucho también, van a academias de baile, o gimnasios de baile, pero no hacen deporte. Y mira, cuando yo tomé de nuevo el club, en el 2016, teníamos 70 jugadores de vóley en Galvez. Hoy tenemos 160. Quiere decir que los jugadores, si vos los captás, si vos los estimulás, vienen. El problema me parece a mí que la oferta es, hoy busco 6, 7, 8 jugadores y con eso tengo una categoría y ya está. Y el trabajo nuestro creo que es distinto, es convocar a la mayor cantidad de chicos a un vóley recreativo, un básquet recreativo, fútbol recreativo, y a partir de ahí sacar jugadores después para las divisiones de competencia. Pero la mayor cantidad de chicos que estén en el club
es un beneficio para la sociedad. Y en varones es más complicado, digamos, captar varones al vóley, porque la mayoría le gusta el fútbol, por lógica, en un país futbolero. Y en mi ciudad, particularmente, el básquet es el primer deporte, mejor dicho, es más que el fútbol, el básquet. Históricamente en mi ciudad, el básquet, había un clásico, Ceci Santa Paula, y en ese clásico se juntaban 2.000 personas y seguía toda una semana antes y una semana después. Lo que pasaba en San Carlos en el vóley, pasa en Galvez con el básquet. Y lograr traer jugadores al vóley cuesta mucho. Sobre todo cuando uno tiene una visión de, digamos, de lograr captar jugadores con posibilidades de llegar a una selección y demás, que ya tenés que tener altura. Bueno, el básquet también compite por lo mismo, quiere altura, porque son tanto el vóley como el básquet, se necesita de mayor altura para tener... Más o menos está contestada la pregunta, ¿o querés alguna ampliación? Sí, no, pero no, está contestada. Yo la verdad tenía una teoría con respecto a los chicos. En los últimos 20 años es como que ves una transición de muchos chicos en la tecnología, y la diferencia que hay entre las personas casi del año 90 comparado con las de ahora. Ves un cuerpo diferente, ves cosas muy diferentes, la gente se lesiona más, entonces vos vas teniendo en cuenta la parte histórica, es como que te da un indicio de ciertas cosas que están pasando últimamente. Entonces, a mi parecer, por lo que había visto, veías muchos jugadores del interior llegando a de hecho, conozco a este entrenador Mario Dobrito, que lo que hace él es traer jugadores de todo el interior y se arma todo un equipazo. Pero tiene que tener un ojo clínico, tiene que tener una visión, un ojo muy especializado en jugadores y traerlos hacia acá. Y bueno, y todo un equipo que te empuja hacia adelante. Era más que nada por eso, pero sí, está contestada. Lo que pasa es que los jugadores del interior, una vez que llegan a cierto nivel, la oferta de competencia no es tan grande. Por ejemplo, si vos llegás a primera, mujeres femenino tiene Liga Nacional Femenina, te juegan 3 clubes, 4. Mal. Sí, Mal. Cerrás un toque. Y después, la liga masculina tenés San Jerónimo Norte, Villadora, Sonder, o sea, el Club de Rosario. No tenés tanta como en Buenos Aires, que podés tener 6, 8, 10 equipos. Entonces, y después tenés la Liga Metropolitana, que también llama a jugadores, porque de ahí pasás a una liga y de ahí te podés ir al exterior. Esto en los últimos años ha mejorado Santa Fe en la competencia, y bueno, hay muchos jugadores que de Rosario, de Santa Fe, o sea, de las zonas, viajaron al exterior y están jugando en el exterior. Eso hace que ya no sea, digamos, un paso previo para ir al exterior Buenos Aires, en el masculino, sino que puedes ir directamente porque ya por la Liga Nacional te conocen mucho más. Es más, acá un pueblo, una ciudad de 10.000, 12.000 habitantes, San Jerónimo Norte, está a 70 kilómetros de Galvez, pasando por San Carlos, hacia el norte, jugó Liga Nacional A 2 años seguidos, cosa impensada, digamos, hace 15 años, por la cuestión económica. Y ha traído jugadores de Bulgaria, ha traído jugadores de Brasil, venezolanos, y eso hoy te sitúa en un lugar donde no es necesario el paso por Buenos Aires. En el femenino es distinto. En el femenino es distinto. Si bien es un mismo deporte, debiera ser el mismo deporte, no lo es. Entonces, muchas chicas a los 17 años, en lugar de estudiar en Rosario o en Santa Fe, prefieren irse a La Plata, prefieren irse a Buenos Aires, a San Lorenzo, a Boca. Y bueno, eso hace que ¿qué es lo que pasaba en varones hace 15 años atrás, 20? El primer jugador que tuvo paso desde Galvez, te digo, a la selección argentina, al segundo año le dijeron, venite a jugar a Buenos Aires porque si no se te va a complicar seguir en selección. Y se fue a jugar a Obras de Capital.
Para mí eso en ese momento era un beneficio para el jugador y está bárbaro. Y hoy mismo, si un jugador logra irse a Buenos Aires, me parece que es un paso importante para si es mantenerse en una selección. Perfecto. Muy bien. Listo, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Tommy? Dale. Hola, buen día. Quería preguntarte un poquito, que hablaste del tema de la captación. Nosotros hace unas semanas hablamos con el Choli Gómez, que nos contó un poquito lo del Monster Block Teams, y quería saber qué opinabas sobre eso y si sirve como herramienta para captar a los futuros jugadores. Yo creo que cualquier herramienta que sea dirigida a captar a un jugador y que el jugador la pueda recibir es válida. Yo personalmente, y en un lugar chico como Galvez, nosotros en el Centro de Educación Física que funciona acá y que van todos los chicos de la ciudad, se hacen encuentros de vóley, preferimos ir a los encuentros, preferimos llevar chicos del club a hacer demostraciones al Centro de Educación Física, y los chicos de las escuelas ven a los 8 o 9 años cómo pueden jugar al vóley ellos y cómo pueden, digamos, llegar a la institución. Se le hace llegar, por ejemplo, a los padres a través de una nota la invitación. Y después hay un trabajo que hacemos los entrenadores, que es ir a la casa de los chicos y hablar con los padres directamente cuando vemos que hay un posible talento. Hay muchas formas de captar, pero a mí la que más me da resultado es esa, es la de ir a hablar con los chicos y para terminar de convencerlos, si el chico me interesa mucho, o sea, a nosotros nos interesa la cantidad, pero también tenemos que apuntar digamos, a cierta, a la altura del jugador y demás. Si hay un chico de 13, 12, 14 años que tiene 1,90, yo voy a ir a hablar a la casa. Y eso lo hemos hecho desde siempre. Y es lo que más resultado da acá. En Capital Federal, pues, por supuesto, es mucho más difícil, porque tenés que irte de un lado al otro, de la ciudad. Pero yo creo que el ir a las escuelas es la forma más fácil de captar jugadores. Genial, muchas gracias. Y aprovecho que por otro lado, cuando vos hablabas de los sudamericanos, te quería preguntar, porque venía un poquito con el tema de la formación, ¿qué veías en otros países tan diferente de Argentina? Bien. Lo primero que parece que organizativamente otros países en la parte deportiva nos llevan siglos. Y estamos al lado. Brasil juega los sudamericanos en los mundiales desde los 60. Juega los Juegos Olímpicos desde los 60. Y nosotros en mujeres empezamos a jugar los Juegos Olímpicos en el 2016. Que fue el primer Juego Olímpico que participamos. En varones hemos participado del 82, 84 en adelante casi todos. Y en casi todos estuvimos entre los 8 primeros. En Seúl salimos terceros. Perú en femenino tiene muchísima organización y fue uno de los, a nivel selecciones, uno de los mejores países del mundo, mejor que Brasil en muchas oportunidades, desde el 60 creo que hasta los 80. Brasil en el 84 ya empezó a nivel en femenino a llegar a superar a Perú, pero antes era Perú el primero. Y Argentina era el tercer equipo. Hoy ya estamos peleándole, o sea, jugando a Brasil de igual a igual en el femenino y en el masculino, hasta le hemos ganado a Brasil en el tercer y cuarto puesto en Seúl y en varias ligas mundiales. Lo que tiene, yo he visto en Perú, bueno, que hemos ido a jugar los sudamericanos, la competencia y la cantidad de jugadores que juegan también, que es más o menos lo que yo te cuento de los Grand Prix acá en Santa Fe, que se juntan un sábado y juegan un set y salen y entran otros dos equipos y juegan un set y salen y tienen muchísima cantidad de jugadoras y en los colegios tienen gimnasios hermosos donde juegan vóley y digamos es el deporte escolar también que de primera
que hay en el femenino. En el masculino no es tanto así, es el fútbol. Quiere decir que si el sistema educativo enseña esa disciplina, si nosotros logramos que esos chicos vayan al club, vamos a tener nivel como el que estamos teniendo en varones y en mujeres ahora, pero bueno, Brasil y Perú lo tenían desde mucho antes. Bueno, Gracias. Milan, Nico, todo tuyo. Buenos días a todos y a todas. Mi pregunta iba también encajada un poco con la pregunta de los chicos, diciendo cada vez las provincias tienen mucho mejor nivel de vóley y los equipos grandes, por así decirlo, de Buenos Aires, buscar jugadores y jugadoras de las provincias. ¿Vos atribuís esto también a que en la mayoría de las provincias se está usando el vóley en nivel educativo cada vez más? ¿O ves que hay una falla en las etapas formativas de Buenos Aires? No, yo no lo llamaría falla. Yo creo que la gran diferencia, vuelvo a decir, es la competencia. La gran cantidad de competencia que hay aquí, acá no tenés un fin de semana libre durante todo el año. Si no juegan su 14, juegan su 16, bueno, ahora se llaman 13, 15, 17, cambiaron este año, aunque no se haya competido. Y hay muchísima competencia, entonces vos te enfrentás, que es lo que yo también pregono, jugar un torneo oficial donde jugás siempre con los mismos equipos, 4 o 5 equipos que ya los conocés, que ya sabés con quién ganás, con quién perdés, no tenés desafíos nuevos. Es como que te estancás. El jugar torneos abiertos donde te enfrentás con equipo de Tucumán, equipo del Chaco, equipo de Mendoza, equipo de Córdoba, equipo de Entre Ríos, equipo de Buenos Aires, aquí mismo en la provincia, no es lo mismo jugar siempre con los de Santa Fe que ir y jugar con Normal 3, con Náutico, con Sonder, con Provincial, con Regata Rosario. Esa cantidad de competencia hace que el chico vaya creciendo, porque llega el lunes al entrenamiento y llega con más ganas que el viernes, porque ahí va a tratar de mejorar lo que el entrenador le dice, mira, esto así, 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 tenés que lograr esto y esto y esto. El lunes está entrenando a full. Y entonces, nosotros, cuando yo era jugador, entrenaba 3 veces a la semana, horita y media, 2. Hoy los chicos de mi club, que es un club chico, digamos, entre comillas, en la parte, digamos, de voleibolística a nivel nacional, los chicos entrenan 4 y hasta 5 veces. Entonces, ese cambio vos lo lográs porque el chico compite. Si no compitiera, no lo traes a entrenar ni en broma. Es muy difícil traerlo a entrenar si no hay competencia. El chico lo que más le gusta es competir y jugar. Bueno, si nosotros logramos que eso lo lleve adelante, lo lleve a la práctica, va a venir a entrenar y va a mejorar muchísimo. Y lo que se está haciendo muy bien acá es la captación. Hay en Santa Fe, la provincia, tenés en Varones, el norte, está Villa Ocampo, que tiene uno de los mejores vóley de la provincia. Ha salido campeón provincial, campeón nacional con la escuela, ha estado en los mejores niveles a nivel club, Bomberos de Villa Ocampo, con el Pato Melgarejo, que es un entrenador de hace años que está ahí. Vas a mujeres, tenés en el interior, tenés Central San Carlos. En varones, Fran ha sacado varios jugadores de selección argentina. Libertad de San Jerónimo Norte también, igual. Villadora, Regata, Gimnasia en Santa Fe, Rosario, todos los clubes. Hay mucha competencia y esa oferta hace que el chico tenga muchísimas ganas de entrenarse. Y empiezan a los 12 años y hasta los 17 no hay muchos problemas. Después en el interior se complica porque los chicos se van a estudiar afuera, algunos vuelven y siguen jugando, otros abandonan el deporte y otros se quedan jugando en Santa Fe o en Rosario, depende de donde vayan a estudiar. Pero yo no digo que hay un error en Buenos Aires en cuanto a la calidad de los entrenadores y al sistema. Me parece que en el interior competimos más, eso puede ser. Me parece que nosotros tenemos muchas salidas, o sea, un chico de cualquier categoría, además del oficial, tiene fácil 15, 12, 10, depende de la categoría, torneos abiertos. Entonces eso es importantísimo. Muchas gracias. Bien, próxima pregunta. Doña Cintia, dale. ¿Ahí se me escucha? Bien. ¿Qué tal? Buen día.
Basado un poco en la trayectoria, tu experiencia tanto como jugador, como entrenador, el paso por selección, ¿qué es eso que a vos, o que vos aprendiste o que tomaste, que decís, esto lo tengo que enseñar, lo tengo que pasar y que quede marcado porque es súper importante? ¿Tenés algo como específico que vos digas, para mí esto es súper importante para que un jugador crezca o el nivel de Argentina crezca? Sí, lo primero, la pasión por el deporte. Después enseñamos técnica, táctica, lo que quieran. Pero si el chico tiene pasión por lo que hace, olvídate que lo tenés para toda la vida. Es lo que me pasó y es lo que transmito. Después está la parte deportiva en sí. Y decís, bueno, yo acá tomé jugadores de 16 años cuando vine, estaban octavos en Santa Fe y ahí está, se cortó acá. Y el máximo problema que tenían no era que no entrenaban bien, tenían un entrenador que era muy bueno, es muy bueno. El tema es que no tenían tanta competencia, no salían a competir. La primera competencia que hicimos, el primer año que yo estuve, fuimos a San Guillermo, un torneo que también en femenino es muy bueno. San Guillermo tiene muy buen nivel, ha llevado varias jugadoras a la selección argentina en inferiores. Fuimos a San Guillermo y eran 16 clubes. 16 clubes habían jugado con uno solo de ellos. Conocían a un solo club, a un solo equipo. Los demás equipos no conocían a nadie. Habían jugadores de Rosario, de equipo de Chaco, equipo de Córdoba. Ellos no los conocían. Jugamos, no nos fue bien deportivamente, pero a mí me sirvió para explicarles por qué no le había ido bien. Y yo, lo que tenía esos chicos, lo que yo te digo, pasión por jugar. Pero no entendían por qué perdían con todos los equipos. Y entonces, bueno, el explicarle y decirle que se pierde por no competir, por no conocer, por no saber, una vez que uno conoce a un jugador contra ellos, sabe lo que puede llegar a hacer y qué no puede llegar a hacer. Entonces, lo primero que tenés que hacer es competir para conocer. Y a partir de ahí, ir mejorando en lo que vos creés que tenés que mejorar. Como entrenador, a los jugadores y los jugadores también entenderlo. Y hoy estamos, bueno, en ese año, todas las categorías estaban entre el séptimo y el octavo puesto en Santa Fe. El año pasado, no, esto es, digamos, un dato que es relativo, pero hay que verlo, salimos entre los 3 primeros equipos en todas las categorías. Entonces, y yo lo atribuyo exclusivamente a la competencia que tuvimos fuera de lo que es el oficial. Si vos más competís, mejor nivel vas a tener. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Sergio. Muy bien. Próxima pregunta. Dale, Juan. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Quería hacer una pregunta. ¿Qué herramienta necesita un entrenador? No entendí bien, ¿no? ¿Se cortó? ¿Qué herramienta? ¿Qué herramientas necesita un entrenador? ¿Qué herramientas? Bien, si vos vas Sí, por el como qué lado... herramientas, por ejemplo, Dale. por el lado más que todo, el lado académico. Bien. Lo primero que tiene que tener un entrenador es conocimiento de la técnica, conocimiento de la táctica, pero principalmente cómo poder hacérselo ver al jugador, porque ahí es donde, por ahí yo sé mucho de técnica, mucho de táctica, pero no lo sé transmitir. Y esa es una herramienta que te la da el tiempo y la experiencia. Por ahí yo antes, cuando empecé, para enseñar una técnica me llevaba más tiempo que ahora. Y las herramientas, bueno, por supuesto el conocimiento. Y yo he cambiado también mi forma de enseñar el vóley en distintas etapas. Yo digo siempre que el vóley se puede enseñar de muchas maneras. Yo en el 86, 87 tenía un grupito de 4º grado que empecé una experiencia. En esa época nos dijeron que había, bueno,
a nivel mundial. En Japón se enseñaba el vóley desde el golpe de abajo en adelante y la defensa. Hice con ese grupito todo un trabajo en la escuela, porque eran mis alumnos de escuela. Mientras enseñaba vóley empecé desde el golpe de abajo a enseñarlo. Cambié la forma de enseñanza, porque la forma más inicial es la del golpe de arriba y después ir desarrollando otras técnicas. Con ese grupo que yo trabajé 4 años en la escuela, fue la camada que más armadores tuve. Me salieron 6 armadores de una camada que yo enseñé el vóley desde el golpe de abajo. Y en otras camadas que lo enseñaba desde el golpe de arriba, tenía menos armadores. ¿Qué significa? Significa que el talento está y que vos tenés que desarrollarlo. No importa cómo, o sea, no importa desde dónde, pero sí que el chico vaya mejorando de a poco. Y lo que también cambié hoy es que enseño más desde lo global, por ahí voy a lo sintético o a lo analítico, pero la mayoría del tiempo en lo global. Y no tanto como hacía antes, que era más analítico o sintético, desde el punto de vista de los ejercicios. Así que, bueno, ese dato que me dio que el vóley se puede enseñar o sea, desde el golpe abajo y salieron mucho más armadores, significa que uno lo puede enseñar. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que por ejemplo el básquet, yo he visto entrenadores que te tienen 1 hora y media picando la pelota, y hay otros que el primer día te hacen tirar al aro. Y veo la diferencia de la reacción del jugador o del chico que va a aprender, y cómo le gusta más el básquet desde tirar al aro que de picar la pelota. Y yo, en otra oportunidad, enseñé el vóley en una escuela secundaria desde el ataque. Y ahí me di cuenta que al chico le gustaba mucho más atacar que jugar de arriba y de abajo, y que lo otro lo iba aprendiendo de a poco, sin apurar, pero empezábamos con el ataque. Y también me dio muy buenos resultados en la escuela secundaria. Entonces, conclusión. Depende de dónde estás, depende con qué categoría trabajás, depende qué lugar tenés en el mundo, porque no es lo mismo Capital, que el jugador viene, está 2 horitas y se va. Acá los chicos van media hora antes y se quedan media hora después, los tenés que echar del club. Entonces, hay realidades a las cuales vos te tenés que meter, entender y desde ahí trabajar. Pero sin duda el conocimiento es la herramienta más importante que tienen que tener los entrenadores, y la docencia para dejarla de manifiesto con los chicos. Bien. Muchas gracias. Gustavo, ¿Puedo? ¿quién quiere? Yo. Dale, Sabrina. ¿Qué tal, Sergio? Un gusto. Mi consulta es global y bueno, me intriga. Mi pregunta va a que en este último tiempo, más que nada el año pasado, antes de la pandemia, fue la provincia que más se destacó el vóley, excluyendo lo que es Buenos Aires. Repetime la última parte porque no se entendió. ¿Qué provincia, respecto al año pasado, desde tu punto de vista, fue la que más se destacó, excluyendo lo que es Buenos Aires? En cuanto a cantidad de jugadores, Santa Fe tiene muchísima cantidad, creo que es la segunda provincia del país. En cuanto a competencia, igual, hay muchísimos torneos que vienen de todo el país a jugar a Santa Fe. En cuanto a clubes, muchísimos clubes, yo creo que también es la segunda provincia en cantidad de clubes. Pero también Córdoba y Entre Ríos dan muchísima cantidad de jugadoras, mucho nivel en varones y en mujeres. Hay 2 clubes de Paraná que están jugando Liga Nacional, nivel 2. Santa Fe tiene Rosario, Libertad y Santa Fe Villadora en varones,
y en mujeres Rosario, San Jorge y Villadora, 3 equipos. También tiene mayor cantidad de equipos en Liga Nacional. Yo no porque soy santafesino, sino son datos que indican, entre comillas, que Santa Fe sería la provincia más importante después de Capital Federal. Acá el gran problema que tenés es el traslado a distintos lugares para competir. Tenés que viajar a Rosario, son 120 kilómetros, viajar a Santa Fe son 90, y eso es una estructura enorme de gastos que ya hay que solventar, y en eso la función de los padres es súper importante acá en el interior. Los padres no son los que llevan al chico, lo dejan en el club y se van. Fines de semana se hace buffet, se hace venta de pizzas, todas las semanas hay algo para juntar plata para un viaje, para un campeonato provincial, para un campeonato que clasifica al nacional. Entonces, son estructuras enormes de gente. Nosotros tenemos más de 30 padres trabajando permanentemente en el club, y así eso es, digamos que hay una función social también que se cumple. Yo a tu pregunta, y en cuanto a nivel también digo, me parece que Santa Fe sería la segunda ciudad de la Argentina, provincia, perdón. Bueno, muchas gracias. Bien, dale, Sixto, un momento. Buenas. Este sureño, ojo, que está con la nieve ahí. Aguante Río Negro. El Río Negro, hermoso Río Negro. ¿Lo conocés a Marcelo Simeone? No. No. Bueno, es un profe de Galvez que está allá hace años, en 5 Saltos. Trabaja en la UFLO. Ah, mira. No, yo transité con Ernesto Devia en la selección provincial de Río Negro. ¿Capaz que lo conoces? Sí, lo conozco. Ernesto. Bueno, mi pregunta iba con el tema de la captación en el interior, porque es cierto que yo soy del Bolsón, acá es un pueblo, y es cierto que con el tiempo las generaciones cambian, ¿no? Y por ahí se acostumbran a diferentes cosas. Pero a mí lo que me pasó siempre de chico es ir al colegio y querer que mis compañeros arranquen a jugar conmigo, y me decían, el deporte ese es para chicas. Aguante el fútbol. Y mi pregunta es, ¿cómo haces para, digamos, con esos chicos en un lugar donde se busca todo tipo de jugadores y necesitas captar chicos? ¿Cómo haces para sobrellevar a esos chicos, digamos, que tienen esos pensamientos medio cerrados? Sí, no es culpa de los chicos, sino de los grandes que se lo inculcan. Entonces tenemos que pelear contra eso. Eso es una historia que en el vóley es eterna, desde siempre. Yo cuando iba a la escuela, jugaba al vóley, tenía la suerte que en mi escuela éramos 12, 15 chicos que íbamos al vóley juntos, entonces. Pero yo iba a la escuela técnica, en esa época era escuela de varones. Entonces eso de que, bueno, el deporte era un deporte de maricones, o una palabra un poquito más fuerte, había que sobrellevarla, y bueno, se sobrellevaba. Hoy es un poquito menor digamos, ese mensaje, pero lo hay mucho. Sobre todo, yo sé de quién es, por ahí algún entrenador de básquet o algún entrenador de fútbol lo dice. ¿Por qué? Porque el vóley, la verdad, capta mucho. Cuando el chico empieza a jugar, y eso es la suerte que si se dan en las escuelas, les gusta mucho a los chicos jugar. Yo en la escuela secundaria, en los últimos años, bueno, gracias a Dios estoy jubilado, en los últimos años daba en la secundaria vóley por una cuestión de seguridad. Cuando jugábamos al básquet, algunos salía golpeados. Cuando jugábamos al handball, algunos salía golpeados. Ni hablar del fútbol. Entonces, como deporte, no hay agresividad. Yo digo que la agresividad se da sobre la pelota. Hay que hablar mucho con los chicos. Es la única forma que los chicos vengan. Y hay que convencerlos. Hay que ir una vez, 2 veces. Es un trabajo. Hay entrenadores que no lo hacen, tienen la suerte que los chicos les caen al club. Eso puede pasar en una ciudad grande, pero en la ciudad chica no, hay que ir a buscarlo.
Y el mejor lugar es ir a hablar con el chico primero. Muchos juegan al básquet, muchos juegan al fútbol. Y, por ejemplo, nosotros no nos metemos con que el chico vaya a otro deporte, al contrario, lo incentivamos. Si el chico tiene que ir fútbol 2 prácticas por semana, no hay problema, esos 2 días vas y venís otros 2 días. Entonces, como son 4 el entrenamiento, podés venir a 2 y dejar 2 para ir a otro deporte. Y nosotros lo dejamos que vaya al básquet, que vaya al fútbol, sin problema. No hay que al chico decirle, no, deja básquet, deja fútbol. Primero porque no sabemos qué va a hacer el chico a los 18, 19 años. Nosotros vamos a hablar con un nene de 14 años y capaz que... Yo lo tuve al Chapo Noción y lo llevé al club a jugar al vóley. Cuando el Chapo empezó a jugar al básquet y se fue a Santo Tomé a jugar Liga Nacional, pues, yo dije, este jugador es de básquet, le gustaba más el básquet. No podés decirle, dejá el básquet y venite al vóley. Entonces muchas veces caemos en ese error, de querer al jugador y que deje los otros deportes. Y ahí es donde el jugador duda mucho, donde dice, no, ¿por qué tengo que dejar una cosa por otra? Entonces me parece que hay que convencerlo por el pro y no por el contra. Es decir, bueno, vení acá y hacé el otro también. No, no lo hago. Hizo una mala elección el Chapo al final. No sabía. No, yo creo que sí. Bueno, yo hablo con él, le he hablado varias veces, y una vez le dije, Chapo, mirá si yo te hubiera hecho jugar al vóley. Te mato, me dice. Porque claro, mirá dónde llegó. Bueno, Gustavo, ¿querés hacer alguna pregunta? Porque siempre te dejo colgado. No, los dejo para a los chicos, a ver si tienen alguna inquietud, que son los que están estudiando. Pero te pregunto, Sergio, ¿cómo te va? Por vos. Hola, vos sabés que no te escucho con mucho ruido. Ahora sí. Comprate un internet bueno, Bruja. No, digo yo, capaz que la computadora, no sé. No, es el que... Pregúntame y vos me transmitís la pregunta, Dale. pero hace desde el principio que No. no te escucho. ¿No? Ahora sí. Vamos, ¿cómo te va? Ahora sí. Bien, bien. Te hago una consulta sobre dos consultas. Una sobre un torneo particular en el que trabajo, en mi deporte, en el que colaboro ahí en los Juegos Evita, tiene un factor de captación importante. Han venido gente de la UAR a testear algún... No sé si en el vóley tenés conocimiento, si considerás este torneo importante o hay algún torneo importante para este factor de captación. Eso por un lado. La otra es si formaste parte del área técnica de un seleccionado, ¿no? ¿Cómo es una reunión técnica? Si es todos juntos, si se habla con el preparador físico, ¿cómo es una reunión en el área técnica de un seleccionado, Sergio? Bien. Sergio, sí. Sí. El tema de captación, siempre en la Argentina se ha hecho, en el interior por lo menos, entrenamientos donde venía el entrenador de selección argentina, convocaba a jugadores que tuvieran cierto rango de estatura, en ciertas edades, en un club y los veía entrenar. Eso acá se hizo permanentemente en Santa Fe, tanto en Nuevo Rosario, en Santa Fe, en las grandes ciudades. La última vez se hizo ahí en San Jerónimo Norte. Y bueno, cada entrenador que considera que un jugador puede ir a una práctica de preselección sería, lo lleva. Entrenan 2 días, 3 días, y el entrenador se lleva todos los datos a Buenos Aires, y bueno, lo tiene ahí y va convocando a ir al CENAR a entrenar, en varones, en mujeres y demás. Este año hay un nuevo sistema de captación. Omar Grasso de Rosario es el que está al frente acá en la provincia, y hay distintos entrenadores que son los que van a hacer captación digamos, durante un tiempo, yendo a los clubes, a los torneos, y en el área, bueno, hoy no porque no hay clase, en el área formal, van a ir a hacer visitas a las escuelas tratando de captar jugadores con estatura de una edad determinada. Está eso. Los clubes, por ejemplo, ya hemos mandado los jugadores que nosotros consideramos que están en condiciones de ser llamados.
ellos hacen una base de datos y empiezan a llamar jugadores a entrenar. Así es como se está haciendo ahora en esta nueva etapa de selección, desde que está el nuevo entrenador que se fue Velasco, y está el nuevo entrenador en varones. Y en mujeres también, porque está Ferraro también, que está haciendo este tipo de captación. Yo, si me preguntas a mí, el mejor sistema es entrenamiento, van 3 días, entrenan, porque además el jugador empieza a verse dentro de un sistema de posibilidades. Y si vos le mandás los datos, hasta que no lo llamen, no lo ven. Entonces, yo el año pasado llevé 2 chicos, uno de 1,94 m, es del 2002, y otro es del 2003, 1,93 m. Y volvieron y se entrenaron durante estos 2 años como nunca, porque los habían llamado y los habían visto entrenar. Entonces, creo que la mejor forma es esa, la de llamarlos a entrenar a un club para que el chico vaya mejorando después. Y en cuanto a las reuniones técnicas de selección, yo creo que primero tienen que estar reunidos todos para saber cuáles son las bases y los objetivos. Y después el entrenador en jefe tiene que reunirse con el preparador físico y pedirle qué es lo que necesita de cada jugador. Tiene que haber una relación ahí. Mucho tiene que trabajar hoy con un psicólogo para que los chicos sepan asimilar varias cosas. La primera, el desarraigo. Hay muchos chicos del interior que se van a Buenos Aires, se desprenden de su familia. Tienen que aprender a sobrellevar las presiones que genera el entrenamiento constante y a las presiones que generan el estar o no estar en un posible sudamericano o mundial o lo que sea. Y sobre todo porque son edades tempranas que se empieza. Uno se imagina el vóley y dice, bueno, la primera, ¿no? Hay chicos de 14 años que están entrenando en Buenos Aires, van y se quedan 10 días en Buenos Aires solos. Eso desde siempre. Entonces, yo creo que el trabajo de un psicólogo hoy en un grupo de trabajo, en una selección, debe haber sí o sí, tiene que estar. Bueno, por supuesto, médico, kinesiólogo y demás. Las reuniones tienen que ser, digamos, con objetivos claros y para que la tarea de cada uno sea en beneficio del equipo, pero que sea bien claro en que los que estamos reunidos entendamos cuál es el objetivo final de cada uno. Gracias. Es decir, el factor del biotipo del chico tiene mucho que ver en la captación. Más allá del juego, sigue tomándose mucho en cuenta la altura de los chicos. Sin duda. Bueno, para selección argentina están pidiendo de 1,90 m para arriba. O sea, chicos de 14 años con 1,90 m, chicos de 15, 16 con 1,93, 94 para arriba. Eso para empezar. Por supuesto, después aparece un jugador de 1,85 m, que es un talento, no te lo van a dejar afuera, porque es lógico, pero y sobre todo en varones. En mujeres es distinta la selección. Aunque ahora se está asemejando bastante a la de varones, está, digamos, tratando de ser parecida, en una época se buscaba sobre todo que tenga muy buena recepción, muy buena defensa y muy buen saque. A partir de ahí se seleccionaba en una época. Y yo creo que el vóley a nivel internacional no debe haber diferencia entre el de varón y mujeres. El sistema de juego debe ser muy parecido. Y entonces cada vez vos ves Brasil, ves jugar a Brasil femenino y masculino en la primera y no hay grandes diferencias. Las grandes diferencias están en que, bueno, el varón puede saltar un poco más y demás, pero nada más. Lo demás son técnicamente, tácticamente y estratégicamente son muy parecidos. Yo creo que Bueno, a eso Chino, se debe apuntar. lamentablemente el tiempo es tiranísimo. Te agradecemos infinitamente porque se nos va a cortar y ya